El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Tú eres digno de ser alabado. Y dice tu palabra que sin santidad nadie podrá verte. ¿Cómo hacemos entonces si constantemente en este mundo nuestras vestiduras se contaminan? Y tú nos dices, es la sangre de Jesús. Esa sangre nos limpia constantemente de todo pecado. Por eso hoy te pedimos, antes de entrar a la presencia tuya, que si algo hemos hecho que a ti no te ha agradado, que si hay actitudes en nuestro corazón que nos alejan de ti, te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Confiamos en tu palabra que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza tu misericordia. Y hoy anhelamos con todo nuestro corazón alcanzar tu misericordia. Porque muchas veces hasta de manera inconsciente tenemos actitudes que a ti no te agradan. Y eso impide que podamos acercarnos a tu santidad. Pero cuando confesamos y nos apartamos, cuando nos arrepentimos, entonces la misericordia tuya se extiende sobre nuestras vidas. Y es lo que te pedimos hoy, que la misericordia tuya se extienda sobre nuestras vidas y que esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario por ti, precioso Jesús, sea como ese cordero que Dios sacrificó en el huerto de Edén para que Adán y Eva pudieran tener de nuevo entrada a la presencia tuya. Hoy nos cubrimos con la sangre tuya que derramaste en la cruz del Calvario. Y ya tú no ves nuestra vergüenza, ves a tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado, por la obra de la cruz. Porque por esa sangre bendita hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y tú nos ves a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Gracias por tomar, mi Jesús, nuestro lugar en la cruz del Calvario y morir por nuestras culpas, cuando tú nunca cometiste pecado, pero lo hiciste todo por amor. Por eso hoy alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, porque gracias a ese sacrificio podemos tener entrada a la santidad del Padre y podemos tener verdadera comunión con Él. Que tu sangre sea sobre nosotros, que la sangre de Jesús sea sobre este lugar, santificando, purificando y limpiando, para que no haya ningún argumento que nos impida poder tener comunión contigo en este día. De nada sirve este programa si tú no estás en medio de nosotros. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas.
Anhelamos tu presencia en nuestros corazones. Señor, ven y nunca te vayas. Te necesitamos, amado Dios. Gracias por todo lo que harás en nuestra vida, porque tú te vas a encargar de cada detalle y tú nos vas a cuidar y nos vas a proteger y nadie nos podrá hacer daño, porque tú peleas por nosotros. De antemano, gracias por todas estas revelaciones que hoy traerás a nuestras vidas. Que nuestros corazones estén siempre dispuestos para recibir tu verdad. Te alabo con todas las fuerzas de mi corazón y te bendigo. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, mis amados. Muy buenos días. Dios los bendiga en gran manera. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyes atentamente, pones cuidado, si oyes atentamente la voz de Jehová, que son sus palabras, aquí compartimos su palabra, si oyes atentamente la voz de Jehová, para guardar y poner por obra, no algunos mandamientos, dices, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y usted empieza a leer más adelante el libro de Deuteronomio 28, y usted empieza a leer las bendiciones que el Señor promete nos alcanzarán aquellos que oyen atentamente la voz de Jehová y que guardan sus palabras y que las ponen por obra. Así que hoy nos vamos a preparar para disponer nuestro corazón y recibir su palabra. De este ministerio de verdades eternas, sabe que me encanta. Me encanta todo lo que aquí pasa. Pero me gusta que el centro de todo lo que hacemos en este lugar no son las danzas, no son alabanzas, que son hermosas. El centro de todo lo que hacemos aquí es la bendita palabra de Dios. Juan 1:1 dice, al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Venimos por su palabra. En ella tenemos todo lo que necesitamos. Y hoy el Señor dice, si tú oyes atentamente la palabra y la guardas, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Tú serás bendecido en tu entrar, dice el Señor. Serás bendecido en tu salir. Tú estarás encima solamente. Nunca estarás debajo. Wow. Serás cabeza, nunca cola. Jehová abrirá su buen tesoro del cielo y derramará sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Dice, bendita será tu canasta, bendita será tu arteza de amasar. Y todas esas bendiciones que el Señor promete en su palabra, pido desde lo profundo de mi corazón que puedan venir de una manera poderosa, de una manera sobrenatural sobre cada persona que hoy está conectada con nosotros. Dios los bendiga, sean bienvenidos a este día fascinante, maravilloso, espectacular, al día que hizo el Señor, y en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Mi amado Dios, aquí estamos, listos y preparados. ¿Cuántas personas tuvieron en el tiempo que estuviste en medio de nosotros la oportunidad de escuchar tu mensaje? Pero muchos no lo recibieron, resistieron el mensaje y te llevaron mejor a la cruz. No queremos que ocurra lo mismo con nosotros, porque este mensaje que tú viniste a dar en ese tiempo es el mismo que nos das ahora. Ayúdanos a tener un corazón humilde y a tener la sensibilidad espiritual para ver más allá, para entender que no es Humberto el que comparte, sino que es tu palabra la que se comparte, Señor. Danos un corazón humilde para recibir tu palabra. En ella está la vida que necesitamos. Habla, amado Dios, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en nuestro estudio de las visiones que tuvo Zacarías. Ojo, primero hablamos de Ageo,
palabra de este año, el año de restaurar el altar de Dios. Hemos dicho que un altar que está en ruina es un altar en donde la presencia de Dios no mora. Entonces, cuando el Señor nos habla de restaurar el altar, nos habla de restaurar nuestra comunión con Él. Y si usted se ha dado cuenta, cada una de las enseñanzas que han seguido ha tenido como propósito fundamental que nosotros reedifiquemos o restauremos esa comunión con Dios, que despertemos a el mundo espiritual para entender muchas cosas que tal vez antes no entendíamos. Y cada cosa que el Señor nos está enseñando tiene como finalidades que nosotros podamos restaurar esa comunión verdadera y genuina con Él. Así que no pierda de vista este mensaje, por favor. Hoy vamos a estar hablando de la visión de los cuernos y de los carpinteros que tuvo el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 1, vamos a mirar los versos 18 al 20, Zacarías 1, versos 18 al 20. Dice aquí: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. En el lenguaje del pueblo pastoril, como los judíos, los cuernos representaban la amenaza cruel de un atacante del rebaño, la furia salvaje del hombre contra el pueblo de Dios. Es adecuadamente descrita por la irrupción de una manada de colmilludos jabalíes, por la carga de un rinoceronte o la embestida de un toro salvaje contra un rebaño manso e indefenso que no tiene cómo resistir y solo puede recurrir a la huida. Y recuerdo lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10:16, cuando les envía a llevar el mensaje de salvación. Él les dice algo, Mateo capítulo 10, verso 16. Él les dijo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¡Wow! ¡Qué peligro! Algunos intérpretes identifican estos 4 cuernos que vio Zacarías con los reinos de la visión que tuvo Daniel y que quedaron registrados en el libro de Daniel, si usted lo lee en el capítulo 2, versos 31 al 45, cuando tenga tiempo lo puede estudiar. Estos reinos son los que esparcieron a Jerusalén, a Judá y a los reinos del norte, a los reinos del sur. El Espíritu Santo usó los cuernos poéticamente como símbolo de poder. Cuando se usa en contexto asociado con Dios, como en el libro de Salmos, en el capítulo 18, en el verso 2, Salmos 18:2, me voy a permitir leer una versión distinta a la Biblia de las Américas. Dice ese texto: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. ¡Wow! La roca. Cuando usted va al río, ¿verdad? Hay una roca en el centro y aunque las corrientes impetuosas vienen, no pueden arrancar la roca. Imagínese vivir sobre una roca. ¡Wow! No hay corriente que pueda acabar con tu vida. Él es el cuerno, hablando en el buen sentido de la palabra. Aquí nos damos cuenta que el cuerno
tiene la connotación positiva de la fuerza y el poder de nuestro protector todopoderoso. Pero cuando este mismo término se usa en la profecía de los juicios anunciados para la caída de Israel o Judá, la metáfora se convirtió en una acción agresiva de destrucción de naciones y ejércitos extranjeros. Estos 4 cuernos eran la representación de la totalidad de los enemigos de Israel. Sus enemigos de todos los puntos cardinales, 4, uno norte, sur, oriente y occidente, 4. A donde quiera que miraba el pueblo, al norte, al sur, al este o al oeste, habían enemigos juramentados para oponerse a sus esfuerzos por construir el templo y renovar su vida nacional. Algo que nunca podemos desconocer o perder de vista, mis amados, es que en la reconstrucción del templo, mediante la predicación del Evangelio, son muchos los enemigos espirituales a los que nos vamos a tener que enfrentar, ya que esto es una guerra. El reino de los cielos sufre violencia, es una guerra. El enemigo no va a querer soltar fácilmente a las almas. Usted por eso notará que siempre hay oposición y resistencia por todos lados. Los cuernos eran reinos de las potencias mundiales o potestades demoníacas que intentarán oponerse al establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Un toro tiene cuernos y los usa para embestir o lanzarse de manera violenta para matar, para destruir. El libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, mire lo que enseña. Juan capítulo 10, en el verso 10, dice la bendita palabra del Señor, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De igual manera, los reinos a los cuales se refería el Señor en aquella visión se levantarían con el único propósito de hacer daño, de arrasar y acabar con todo a su paso. Afortunadamente, el Espíritu Santo proporcionó las definiciones y los significados de estas metáforas. Miremos por favor el libro de Daniel. Vamos ahora al capítulo 7 en el verso 24. Daniel capítulo 7 en el verso 24 dice la palabra del Señor. Daniel 10:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Cuando la profecía habla de cuernos, estos también eran símbolos de reyes y poderosos gobernantes que se levantarían en contra del pueblo de Dios con el firme propósito de destruirlos por completo. El libro de Efesios, vamos a mirar el capítulo 6 en el verso 12, Efesios 6:12, dice la palabra del Señor, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra, es nuestra lucha. Un cuerno representa a una potestad demoníaca, a un gobernante gentil, es decir, un gobernante pagano o incrédulo hacia el Dios cristiano, que irá siempre en contra de los mandatos divinos establecidos en la bendita palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17, en el verso 12 enseña, Apocalipsis 17:12, enseña lo siguiente.
Dice Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Wow. A estos reyes le fue dada la misma autoridad que Satanás para destruir, en otras palabras, estos gobernantes al servicio de Satanás en esta tierra. Por eso, las leyes que aprueban, como las leyes del aborto y que tienen la finalidad de destruir la familia como Dios la estableció, son leyes que no tienen en cuenta a Dios. Y está hablando de este tipo de gobernantes que no tienen en cuenta a Dios y a su palabra. En esta visión futura, los cuernos representan un poder mundial gentil que gobernará de una manera asombrosa con promesas que no podrá cumplir. Ofrecerá la paz mundial, la justicia universal y todas las naciones, fascinadas, atraídas por su carisma y simpatía personal, le apoyarán en esta supuesta labor social y política. Pero llegado al poder, el gobernante del cual habla la palabra se transformará. Será un dictador que perseguirá sola y exclusivamente sus propios fines y beneficios, instaurando un régimen de terror especialmente contra aquellos que cuestionan su proceder. Muchos lo describen como el anticristo, es decir, quien se opone a Cristo y a su doctrina. Representa un nuevo sistema religioso universal, una única supuesta iglesia que será más una agrupación de personas y entidades muy diversas que nombrarán a Dios como alguien, pero no con los valores absolutos de las Sagradas Escrituras. Tampoco predicarán la salvación gratuita y eterna, ni el perdón de pecados por gracia y fe en Jesucristo y en su obra en la cruz. Esa iglesia o falso gobierno no mencionará que todo hombre tiene que tomar una decisión a favor o en contra de Dios, que hay una eternidad con Dios o sin Dios. Ese sistema religioso mundial establecerá su centro en Roma, la ciudad sobre las 7 colinas. Horacio escribió: los dioses miran con favor sobre las 7 colinas. Y Ovidio agregó: pero Roma mira alrededor de todo el globo desde sus 7 colinas, el asiento de su imperio y el domicilio de los dioses. De manera que estos 4 cuernos, en la visión de Zacarías, representan a 4 poderes mundiales gentiles. Pero ¿quiénes son los 4 imperios que han perseguido y esparcido a Israel sobre la faz de la tierra? El primero de ellos, el imperio de Babilonia. El segundo, los medo-persas. El tercero, Grecia. Y el cuarto, Roma. Lo interesante es que, como leemos en los versículos siguientes, Dios menciona en los versos 20 y 21 que esos 4 carpinteros van a derribar los cuernos de esas naciones que alzaron su cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Miremos el libro de Zacarías en el capítulo 1, versos 20 y 21. Zacarías 1, 20 y 21 dice la palabra: me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Esta es posiblemente una de las profecías más destacadas de las Escrituras. En el texto original, en el idioma hebreo, esta palabra carpinteros quiere decir literalmente trabajadores de madera, artesanos o herreros. Pues bien, ¿quiénes son estos 4 artesanos o herreros mencionados aquí? Reconocidos teólogos o padres de la Iglesia como Jerónimo, Cirilo y Calvino
los consideran como medios sobrenaturales que Dios usa aquí. Pero otra posible interpretación, mucho más sencilla, es la sugerida por el doctor Merrill Unger en su reconocido comentario del libro de Zacarías. Él dijo: quizá no sea necesario mirar más allá de estas palabras. Se trata de simples carpinteros que están construyendo la ciudad, pero ¿cómo? A través de la obra de la cruz. Precisamente, la cruz está hecha de madera. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Ageo el Señor habla y da las indicaciones precisas? Dice: para reconstruir el templo ustedes suban al monte y traigan madera. Y aquí está diciendo que el que va a destruir esos cuernos es un especialista en madera, es un carpintero. La cruz es hecha de madera. Y de la predicación del Evangelio, esto nos recuerda algo, que Jesús es reconocido también como el hijo del carpintero. Ese era el oficio que tenía José, su padre, en esta tierra. Los artesanos, los carpinteros, divinamente enviados, sembrarán el pánico, óigase bien, entre los enemigos de Judá. Aquí se retorna la figura. Han venido para derribar estos carpinteros los cuernos de las naciones que alzaron un cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Hechos. Miremos qué pasó en el libro de Hechos, capítulo 17, en el verso 6. Hechos 17, 6. Dice la palabra: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, refiriéndose a los apóstoles que estaban predicando el Evangelio. Mire qué decían de ellos: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¡Wow! Todo aquel que predica la palabra de Dios es visto en el reino espiritual como alguien que trastorna al mundo entero. ¿Qué estamos haciendo aquí con la predicación? Trastornando al mundo entero. Trastornando al mundo entero. Así le llamaban a los discípulos de Jesús cuando salieron a predicar el mensaje de salvación. A través de la predicación del Evangelio, los cuernos con los que el enemigo destruye las naciones serán cortados. Una persona que recibe a Jesucristo es una persona que se salva de ser atacada por esos cuernos que quieren matarla y que quieren llevarla a la separación eterna. El primer cuerno representa a Babilonia, que fue destruida por los medo-persas, representado por el segundo cuerno. A su vez, este segundo cuerno, los medo-persas, fueron destruidos por el tercer cuerno, el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, el cual a su vez fue demolido por Roma. De esta manera, simples artesanos, escultores o carpinteros, importantes oficios para hacer la guerra, vinieron y destruyeron los imperios. Lo interesante de esto es que si uno estudia el imperio romano, puede observar que en realidad Roma no fue destruida por un poder externo, sino que tuvo una lenta y agónica decadencia. Con su corrupción e inmoralidad, Roma se devoró a sí misma, por lo que hay autores que sugieren que Roma regresará nuevamente, dado que de hecho no llegó a extinguirse completamente. La Biblia afirma que un día, no sabemos cuándo, llegará una persona que los cristianos de todo el mundo llegarán a denominar el anticristo. Y diversas interpretaciones sugieren que reconstruirá el poder de Roma hasta convertirse en un dictador mundial. ¿Quién lo va a derribar? Cristo, en su segunda venida a la tierra. Cristo representado en la figura del cuarto carpintero. Él será el cuarto artesano. Él será quien derribará el nuevo y renacido imperio romano cuando regrese al mundo al final del período de la gran tribulación, tal y como se menciona en el libro de Apocalipsis. Mis amados, este es uno de los pasajes proféticos
maravillosos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y esperamos que despierten en usted el anhelo o inquietud por estudiar la palabra de Dios, para poder, entre otras cosas, comprender la profecía bíblica. Segunda de Pedro, aquí está escrito algo, Segunda de Pedro, capítulo 1 en el verso 20. Segunda de Pedro, capítulo 1 en el verso 20, dice la palabra: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No se puede interpretar por sí misma y de manera aislada al resto de las Escrituras. Tiene que ser ubicada, en cambio, dentro del increíble y maravilloso programa de Dios para nuestro mundo y también para nuestras vidas. Tenemos que mirar hacia la eternidad y ser trascendentales. Esta es la segunda visión de Zacarías. Y me llama mucho la atención que el significado del nombre de Zacarías es Jehová recordó o Jehová recuerda. Y en este día Dios nos está recordando esta visión para que la tengamos en cuenta, en donde describe el daño que ha sufrido Israel como nación debido al cautiverio y proclama la intención de Dios de reparar todo el daño que se le ha hecho a esta nación. Y usted y yo estamos incluidos allí. El profeta ve 4 cuernos y ve 4 carpinteros. Quizá el número 4 presente habla de universalidad, 4, en consonancia con los ángulos de la tierra, norte, sur, oriente, occidente. Significa la forma que habían sido dispersados los israelitas por toda la tierra. Los cuernos claramente representan poderes que habían oprimido al pueblo de Israel. Los 4 artesanos representaban los instrumentos usados por el Señor para restaurar a su pueblo y su casa de culto. Dios, en todas las épocas, Dios, en todas las generaciones y circunstancias, siempre exhorta a que nosotros volvamos a sus caminos. Ese llamado que Dios hace siempre es para nuestro bien, siempre es para nuestra felicidad, porque separados de Dios somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. También es importante que aprendamos de nuestros propios errores para no volver a cometerlos. Asimismo, hoy aprendemos de todo esto también que en medio de las dificultades, el Señor estará con nosotros, no nos dejará huérfanos. En medio de la oposición contra la obra de Dios, en medio de los ataques de esos cuernos espirituales que a veces se levantan en contra de nuestra vida, yo no sé las luchas a las cuales usted ha tenido que enfrentarse en este tiempo. Y usted siente que viene un golpe, viene otro, y usted no ha alcanzado de reponerse de uno cuando viene otra prueba y dice, ¿qué está pasando? Hay ataques espirituales. Y esto no es un tema, no es un problema del gobierno, de la situación del país, es un tema espiritual en contra de su vida y necesitamos encontrar las herramientas espirituales para saber cómo poder vencer, cómo poder derrotar a estos enemigos. El Señor dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso, a través de todos estos estudios y todas estas enseñanzas, el Señor lo que está haciendo es entregarnos herramientas espirituales para que podamos entender contra quién es nuestra lucha. La lucha de nosotros no es contra carne y sangre. Su lucha y la mía no es contra personas. Las personas tienen carne y sangre. Es una lucha espiritual. Pero si no sabemos cómo opera el mundo espiritual, si no tenemos armas espirituales para derrotar a esos enemigos, será imposible que podamos vencer. Y vienen los ataques de los cuernos, y vienen las luchas en el hogar, y vienen las luchas en las finanzas, y nosotros quietos y reposados, como hablábamos ayer, sin hacer absolutamente nada, porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Dios nos asegura que estará en medio de nosotros, enviando a esos carpinteros para destruir a esos cuernos. Zacarías 1:21 enseña,
Zacarías 1:21, dice la palabra: y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Dios encuentra a los hombres correctos, no 4 caballeros con plumas para escribir, no 4 arquitectos para dibujar planos, sino 4 carpinteros para hacer el trabajo duro. Aquel que quiera abrir una almeja no debe usar una navaja, necesita menos delicadeza y más fuerza para algunos trabajos. Dios no encuentra a caballeros para cortar los cuernos, sino a carpinteros. El trabajo necesita de un hombre que sepa de madera y que ponga toda su fuerza en ello y que golpee con su martillo o corte a través de la madera que está delante de él con todas las fuerzas. Y eso lo hizo Jesús. Tengan la seguridad, usted que tiembla por el arca de Dios, que cuando los cuernos crezcan y sean problemáticos, los carpinteros serán hallados para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá o que se han levantado en contra de nosotros. Dios promete el romper el poder de aquellos que utilizaron su poder en contra del pueblo de Dios. Un antiguo proverbio lo pone claro: la iglesia de Dios es un yunque que ha gastado muchos martillos. Finalmente, debemos saber también que el Señor está dispuesto a levantarnos, si hemos caído, a restaurarnos por su gracia y por su misericordia. Para Él no todo está perdido y para usted tampoco todo está perdido. Quiero finalizar con esto. Cada vez que el enemigo te quiera destruir, recuérdale que Jesús lo derrotó al morir. Esa es una verdad espiritual que debemos tener siempre presente. Porque muchas veces le damos un poder al enemigo que no tiene. Jesús lo derrotó y lo venció en la cruz del Calvario. Tú eres, amado Dios, ese carpintero que vino a destruir los cuernos que se levantaron en contra de tu pueblo. Y a diario estamos recibiendo muchos ataques de diferentes partes en todas las áreas de nuestra vida y no alcanzamos a entender espiritualmente qué es lo que está ocurriendo. Pero gracias a tu amor y gracias a tu misericordia en este proceso de reconstrucción del templo, de nuestra relación contigo, tú nos hablas ahora de esto y nos exhortas a que también estemos atentos a estas luchas espirituales que periódicamente estamos sufriendo. La lucha, dice el Señor, no es contra carne y sangre. Y tal vez nosotros, los seres humanos, nos enfrascamos en una lucha contra personas. Entonces la esposa cree que el problema es el esposo, y el esposo cree que el problema es la esposa, y los hijos creen que el problema es del papá. Y nadie se da cuenta que hay un poder en el reino espiritual, que hay unos cuernos que están atacando y que vienen como Satanás con el propósito de robar, de matar y de destruir. Estoy hablando a personas que tal vez están enfrentando situaciones difíciles en su hogar, en su matrimonio. Están enfrentando situaciones difíciles en su economía, con sus hijos, y no saben qué más hacer y se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando? Si yo he orado, yo le he pedido a Dios con todo mi corazón, y las pruebas siguen, ¿por qué mis hijos no consiguen empleos? ¿Por qué las puertas siguen cerradas? ¿Por qué yo no salgo de esta depresión, de esta angustia que me carcome el alma? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo preocupación? Pues debes saber que hay un mundo espiritual y que hay unos cuernos que tienen como propósito acabar con tu vida y te embisten con el propósito de dañarte. Pero debes saber que la visión que vio
el profeta Zacarías, había 4 carpinteros, cubriendo todos los flancos de la tierra. Así es nuestro Dios, amado Jesús, que está cubriéndonos siempre y cuidándonos. Expertos en madera significa carpinteros, y Jesús fue un experto en madera. En esa madera llamada la cruz, allí venció a Satanás, allí derrotó al enemigo, allí quebrantó las fuerzas del mal, y allí nos dio la más grande victoria por la sangre de Jesús. De manera que cuando en medio de tu diario vivir, en el desarrollo de la obra de Dios, recibes ataques que no sabes de dónde son, entiende qué es lo que pasa espiritualmente. No te agarres en contra de tu esposo. Tu pelea debe ser en contra de lo que espiritualmente quiere destruir tu hogar y tu matrimonio. Entonces necesitas armas espirituales, y la más poderosa de ellas es entender que Jesús fue el que venció a Satanás y destruyó esos cuernos en la cruz del Calvario. La Biblia dice que por la sangre de Jesús nosotros hemos vencido. Y hoy tomamos esa sangre y quebrantamos en el poderoso nombre de Jesús cualquier obra de las tinieblas que se haya querido levantar en contra de nuestra familia. Yo no sé si estos cuernos han venido a acosar tu vida con enfermedad. Hoy aplicamos la sangre que Jesús derramó de su cuerpo llagado y reprendemos de nuestras vidas todo espíritu de enfermedad que nos esté aquejando. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad total y absoluta. Yo no sé si esos cuernos han estado invistiendo tu economía y trabajas, pero no ves la prosperidad por ningún lado. Haces tantas cosas y sigues sin tener los recursos que tanto anhelas. Yo no sé si las puertas han estado cerradas o si aquello que emprendes no te funciona. Hay algo que está operando espiritualmente, pero hoy proclamamos que por la sangre de Jesús nosotros hemos vencido a todos esos enemigos y Dios nos da la más grande victoria. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por permitirnos entender estas armas espirituales que tú nos has dado. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. No tienes que temer. Con Cristo nosotros somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo tenía esa certeza, esa convicción. Él decía: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Cristo. Qué interesante estas enseñanzas, porque es imposible que nosotros podamos restaurar un templo o restaurar nuestra comunión con Dios si ni siquiera sabemos que hay un mundo espiritual que está obrando en contra de nosotros y que necesitamos armas espirituales para poder enfrentar ese mundo que a veces quiere frenarnos la bendición que Dios ha determinado entregarnos. Yo no sé si ustedes recuerdan que Daniel estaba haciendo una petición al Padre y oró por un día, 2, 3, 21 días, y le dijo el ángel, mira, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para oír y entender, el Señor ha enviado la respuesta, pero el principado de Persia se me opuso. A veces nosotros, cuando no hay ese discernimiento espiritual, no entendemos que la bendición muchas veces se frena. No es porque Dios no quiera bendecirnos, es porque en el reino espiritual el enemigo se está oponiendo y hay principados que gobiernan en territorios que frenan la bendición que Dios te tiene. Por eso es importante que tú no te des por vencido, porque a veces nos pasamos la vida esperando. No, aquí esperando en el Señor. No te quedes esperando, porque posiblemente te vas a quedar esperando. Tú lo que tienes que entender es que en el reino espiritual el enemigo se levanta para frenar la bendición que Dios tiene para tu vida. Y tú tienes es que levantarte y entrar en una dimensión de oración, de clamor, de guerra que nunca antes habías tenido, para que el enemigo pueda soltar esa bendición que el Señor ya quiere entregarte en este año 2022. Suscríbase por favor, dele clic a la campanita de notificaciones y también dele me gusta a nuestra página en Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Si desea contactarse con nosotros, por supuesto lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, el 317-427-0754. Les bendigo con todo mi corazón en este nuevo día. Y no olviden, cada vez que el enemigo te quiera destruir, recuérdale que Jesús lo derrotó al morir. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.